Hola, ¿cómo andan? Hoy les traigo esta rosca salada. Sí, escucharon bien, vamos a hacer una rosca salada. Denle una oportunidad a esta rosca porque queda súper esponjosa, sabrosa y además de todo es súper simple de realizar. Así que vamos a ver cómo prepararla. En un recipiente amplio vamos a poner 350 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, y si no tienen harina 4 ceros también pueden utilizar harina 3 ceros. Vamos a hacer un hueco en el medio y en él vamos a poner 2 cucharadas de azúcar, un huevo, 4 gramos de levadura seca, que aproximadamente es media cucharada. Por los bordes le voy a poner media cucharadita de sal, 140 centímetros cúbicos de leche. La leche tiene que estar tibia, ni fría ni caliente. 50 gramos de manteca derretida, pero la manteca no está totalmente caliente. La derretí y esperé que bajara un poquitito la temperatura y luego sí se la agregué a la preparación. Ahora sí, con las manos vamos a integrar todo esto muy bien y vamos a formar un bollo. Si son de los que les gustan las roscas dulces, acá arriba les voy a dejar un enlace de una rosca dulce que queda espectacular y además es súper simple de realizar. Les recuerdo que todos los ingredientes que utilicé para esta receta, al igual que los enlaces que fueron apareciendo arriba del video, van a estar debajo de este video en la descripción. Si cuando están formando notan que la masa está demasiado seca, que necesita un poquitito más de líquido, le pueden agregar apenitas un poquitito más de leche, que también tiene que estar tibia. Cuando tengamos el bollo bien formado, sobre la mesada vamos a poner un poquitito de harina, vamos a poner el bollo ahí y lo vamos a amasar por aproximadamente unos 2 minutos hasta que la masa esté bien lisa. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario, una carita sonriente o contame si vos sos de los que les gustan las roscas dulces o saladas. Cuando hayamos logrado esto, vamos a poner nuestro bollo dentro de un recipiente y lo vamos a tapar, lo vamos a dejar que descanse ahí hasta que duplique su volumen. Si el día está muy caluroso, pueden poner solamente un repasador. Ahora, si el día está un poquitito más fresco, lo que pueden hacer es poner el recipiente dentro de una bolsa y luego sí lo tapan con un repasador. Así se mantiene más el calor de la masa y duplica antes su volumen. Así que vamos a dejar que esta masa descanse en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire hasta que duplique su volumen. Cuando hayamos logrado esto, la vamos a desgasificar. La vamos a pasar a la mesada y la vamos a estirar bastante finita. Cuando la tengamos bien estirada, le vamos a poner el fiambre que ustedes quieran. En esta ocasión yo elegí paleta y queso. Pero si quieren también pueden ponerle mortadela o usar la creatividad y la imaginación y ponerle el fiambre que a ustedes más les guste. Le vamos a hacer una capa de queso y una capa de paleta. Aproximadamente yo utilicé 150 gramos de cada uno de los fiambres, o sea 150 gramos de paleta y 150 gramos de queso.
Fíjense que yo lo estoy distribuyendo muy bien, que llega bien hasta los bordes de la masa, excepto a uno que es donde voy a cerrar esta rosca. Ahora sí, una vez que ya tenemos todo el fiambre puesto, lo vamos a enrollar como si fuese un pionono. Cuando tengamos este chorizo bien armado, vamos a tomar un cuchillo o una cuchilla, lo vamos a cortar a la mitad. Y lo vamos a ir enroscando como formando una torzada. Una vez que la tengamos bien retorcida, vamos a tomar un molde. Acá si quieren pueden utilizar un molde de 22 centímetros o un molde de 24 centímetros como es el que estoy utilizando yo en esta ocasión. Si utilizan un molde de 22 centímetros les va a quedar un poquitito más apretadita la rosca. Así que vamos a poner esta rosca dentro de un molde al cual yo previamente lo aceité y enhariné. Una vez que está la rosca dentro del molde, la vamos a volver a tapar, la voy a volver a meter en la bolsita de nylon y por arriba le voy a poner el repasador y así como está la voy a dejar descansando en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire hasta que duplique su volumen. Vamos a sacar la rosca de la bolsita, la vamos a pintar con un poco de huevo para que quede bien doradita. Por arriba del huevo, como para darle un poquitito más de color a esta rosca, le voy a poner un poquitito de albahaca seca. Esto va a gusto de cada uno, si no les gusta no se lo ponen, pero los que me siguen desde hace tiempo saben que me encanta ponerle albahaca a todas las preparaciones que son saladas y a esta en particular le da un sabor espectacular. Esta rosca se va a ir a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 30 a unos 40 minutos o hasta que vean que arriba está bien doradita. Y si quieren pueden introducir un palillo o un cuchillo y si este sale limpito es que la rosca ya está lista. Así sale la rosca del horno. Ahora la voy a pintar con un poquitito de manteca derretida para darle más brillo todavía. Miren qué linda que quedó la rosca. Ahora la voy a cortar para que vean que queda súper esponjosa y además tiene un sabor muy bueno. Así que anímense, prepárenla y después me cuentan qué tal les quedó. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Si no se suscribieron todavía, suscríbanse y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.